cambio climático, ni indiferencia, ni apocalipsis. Jesús Zamora Bonilla es doctor en filosofía y en economía. Ha sido durante muchos años profesor de enseñanza media y actualmente es catedrático de filosofía de la ciencia en la UNED, donde también dirige el máster en periodismo y comunicación. Es autor de numerosas publicaciones académicas, además de obras de divulgación filosófica, entre las que destacan el libro La caverna de Platón y Los 40 ladrones, la novela Regalo de Reyes y Contraapocalípticos, una reflexión sobre la idea de que nuestra civilización está condenada a desaparecer muy pronto. Vamos a dar la bienvenida a Jesús Zamora Bonilla. Muy buenas, bienvenido. Así me gusta a mí. Buenas. Que vengamos Gracias. elegantes, ¿verdad? Bueno, también a los supuesto, invernaderos. por supuesto. Es su turno. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por la invitación a participar aquí. Muchas gracias a todos los presentes, a todos los que nos están viendo por el streaming. Y yo el problema fundamental que tengo, como han dicho en la presentación, yo me dedico a la filosofía, es una cosa muy abstracta y de este tipo de cosas yo sé nada. Entonces casi tengo la sensación de venir aquí más a aprender que a enseñar nada, y los filósofos lo que hacemos más es reflexionar que enseñar, ¿no? Entonces voy a intentar ofrecer alguna reflexión. Como digo, bueno, a mí me ha parecido fascinante la explicación que nos ha estado dando Lola antes sobre el funcionamiento de los invernaderos, del que yo sabía muy poco. Y claro, sobre ese tema pues no puedo ilustraros más de lo que vosotros sabéis. Seguro que sabéis muchísimo más que yo. De lo que quiero hablar fundamentalmente es de una idea que realmente pues vivimos en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años, una idea que está flotando en el ambiente, y es esta idea de que estamos terminando con la civilización, estamos terminando con el ecosistema, estamos terminando con la biosfera y va a acabarse pues la civilización, la humanidad, los ecosistemas, etcétera, etcétera. Intentar quitar un poquito del miedo a este problema. Bueno, este es el libro que está circulando por ahí y que me imagino que es la principal razón por la que se me ha invitado aquí, ¿no? Para intentar quitar un poco de miedo al apocalipsis. Básicamente lo que intento mostrar en parte del libro. El libro se ocupa de muchas cosas, no solo del miedo al cambio climático, sino también de todas las razones ideológicas en el sentido de que son ideas más que dependan de una ideología que tiene una motivación conspiranoica o algo así. Son las ideas que están flotando por nuestras cabezas y por el ambiente acerca de lo malvada que es la humanidad. O sea, porque el mensaje principal del libro es que esta obsesión con el apocalipsis que estamos viviendo en los últimos años no es solo por el miedo real a los daños que estamos causando al ecosistema, sino una convicción en la humanidad actual de que los seres humanos nos merecemos el apocalipsis, porque somos tan malos, tan malvados y tan dañinos para nosotros mismos y para el resto de las especies que estaría bien que llegase una plaga, una catástrofe y terminara con nosotros y devolviera a la Tierra a su estado, entre comillas, natural, ¿no? El mensaje que yo intento transmitir con el libro es que, más bien al contrario, que el ser humano puede sobrevivir no solo muchísimos años, muchísimos siglos más, sino milenios, decenas de milenios, cientos de milenios, millones de años, gracias precisamente a la tecnología y a la ciencia, ¿no? Pero en fin, como decía, estos son, digamos, dos libros recientes en los que, bueno, el de la derecha salió a la vez que el mío, con lo cual no me inspiré en él, me había inspirado más bien en el primero, en el de la izquierda, que es el ejemplo principal del mensaje apocalíptico, ¿no? Pues estamos haciendo que la Tierra sea inhabitable. No recuerdo cómo han traducido el libro al español. No es esto de la Tierra inhabitable, que es, yo creo, más literal. En cambio, el otro libro, el que ya digo que salió prácticamente a la vez que el mío, lo que intenta es, con más datos que el mío, porque yo ya digo, soy un filósofo, no soy un científico, entonces yo hablo más de ideas que de hechos.
Este libro sí aporta más datos acerca de por qué este temor al apocalipsis es bastante infundado, ¿no? Pero, de todas formas, la razón por la cual yo estaba un poco obsesionado con el apocalipsis más bien tiene que ver con otra vena mía, que es la vena literaria. He escrito algunas novelas y las dos últimas novelas que había escrito, que son estas dos, son novelas post-apocalípticas. Más que nada porque lo del apocalipsis a nivel literario, artístico, cinematográfico, etcétera, pues vende mucho más e inspira mucho más, ¿no? Entonces, la primera es una novela, digamos, más típica. Bueno, pues ha habido una gran catástrofe y a ver qué va a pasar después y cuáles son las raíces históricas de esa catástrofe. No voy a mencionar mucho. Y la segunda, que pues me ha alegrado mucho, de hecho, oír la charla de Nahum y casi si lo hubiera sabido antes, pues hubiera centrado toda mi charla en este tema. Es una novelita sobre una colonia humana en el espacio, en un planeta muy muy lejano, ¿no?, del sistema solar. De hecho, fuera de la galaxia, incluso dentro de muchos miles de años, por supuesto, que se queda aislada y tiene que sobrevivir durante pues, todo el futuro sin la posibilidad de recibir suministros de las otras colonias terrestres. Aquí no tienen el problema de que no haya atmósfera, de que no haya nutrientes, porque están en un planeta parecido a la Tierra, con sus propias plantas, sus propios animales. El problema que tiene más bien es que la bioquímica de ese planeta es completamente distinta de la nuestra. Y entonces los humanos que viven en ese planeta no pueden comer las plantas ni los animales que crecen naturalmente allí. Bueno, el planeta se llama Mundo 80, por razones que se explican en el libro. Y los habitantes se llaman octogésimos por eso. Pero bueno, tiene también la ventaja de que los animales de allí tampoco se pueden alimentar de los humanos, ¿no?, porque también son incompatibles, con lo cual pues no existe el riesgo de que se les coman. Pero claro, algo tienen que comer, y lo que comen pues son plantas que han traído de la Tierra, naturalmente, o que no las han traído, como esto dentro de muchos miles de años, pues son unas especies que han desarrollado específicamente para ello. Pero que cuando se quedan aislados y no pueden recibir suministros, pues claro, tienen que abonarlas con algo. Nahum ha hablado marginalmente un poco sobre la orina, pero si habéis visto la película del Marciano, pues sabéis con qué tienen que abonar las patatas que crecen. Bueno, pues en esta historia ocurre lo mismo. Y lo que ocurre es que como esta colonia se ha quedado aislada, ha caído en el caos, ha perdido la tecnología, la ciencia, la civilización, pues al final lo que descubren para conseguir mantener este cultivo es que el abono que utilizan para poder cultivar las plantas, en la novela se llaman palmas, aunque nunca se describen, a lo mejor se llaman palmas simplemente porque es un nombre como otro cualquiera, pero si os imagináis unas palmeras es posible que sean así o es posible que no. Pero en fin, la cuestión es que el abono lo convierten en algo sagrado y crean una religión sobre la base de ese abono, una religión en la que lo más sagrado que existe es el abono natural, biológico, digestivo, que utilizan para las plantas. Y entonces es una novela en la cual pues todos los tabúes religiosos que conocemos en nuestra civilización, en nuestra cultura, en nuestra historia, pues están transferidos a ese abono en particular. Y bueno, ya no voy a destripar más de la novela porque si no, no tendría gracia. En fin, el problema del cambio climático, como digo, es un problema real y va a causar muchos, y está causando muchísimos problemas en algunas partes del mundo más, en otras menos. Pues en España es muy probable que todavía se aridifique más el clima de lo que está ahora. Es posible que tengamos eventos climáticos mucho más extremos. Es posible, además, no solo el problema del cambio climático, sino es posible que las sustancias que necesitamos para la agricultura pues lleguen a escasear en algún momento, y aquí también pues tendrá que intervenir la ciencia para resolver estos problemas. Pero lo que intento argumentar en
la primera parte del libro es que esto no va necesariamente a conducir al final de la civilización, que van a ser problemas, efectivamente, pero no problemas que causen pues un escenario tipo como las novelas que he mencionado o en películas pues tipo Mad Max, Waterworld, que todos conocéis, ¿no? Voy a hacer al final una comparación exactamente con cuál es el nivel de problematicidad que puede causar, ¿no? ¿Por qué es...? Bueno, esto no es una mera opinión, no es que a mí me parezca que, bueno, pues no va a ser para tanto. No, los informes científicos sobre el problema del cambio climático, cuando se refieren al tipo de problemas que podrían causar un colapso de la civilización, pues esto está sacado del informe del panel del cambio climático, no el último que salió en agosto pasado, cuando ya estaba publicado el libro, sino el que había anteriormente. Pues este tipo de fenómenos, de puntos de inflexión que podrían causar un verdadero colapso del sistema climático y de los ecosistemas, por lo tanto, pues los clasifican como relativamente de baja probabilidad. Son cosas que es verdad que pueden ocurrir, pero que podrían ocurrir solo con una probabilidad un poco más relevante en los escenarios de emisiones más extremos, que seguramente no estamos llegando a esos escenarios de emisiones precisamente porque estamos haciendo lo suficiente para que no lleguemos a ellos, ¿no? En el nuevo informe, en el que ha salido este año, pues el escenario es bastante parecido, no ha habido grandes cambios. Bueno, esto creo que no se ve muy bien. Bueno, en esta ideología que está flotando por el ambiente. Por cierto, a mí me pasa un poco al contrario que Nahum. Yo, como soy filósofo, me podría estar horas y horas y horas hablando, y entonces no soy muy consciente de cuándo llega el tiempo, así que casi agradecería que cuando me quede poco tiempo me aviséis para poder ir terminando, ¿no? Decía, en esta ideología que flota en el ambiente, un concepto muy clave que se ha incrustado en nuestras mentes es el concepto del antropoceno, que viene a decir que la evolución geológica, no solo biológica, sino geológica de la historia de la Tierra ha llegado a un momento en el que está influida por las actividades humanas. Y esto es algo obvio. Los geólogos de dentro de miles de años pues podrán encontrar muy fácilmente fenómenos en el registro geológico que no tendrán otra explicación más que pues la actividad de los seres humanos. Pero simplemente no hace falta buscar nada extraño en la tecnología actual. Europa, por ejemplo, está prácticamente deforestada en comparación a cómo estaba hace unos miles de años, y esto naturalmente pues deja rastros en el registro geológico, porque el tipo de erosión, el tipo de suelos que se crean con una superficie forestal tan diferente, pues será distinto, ¿no? La cuestión es que lo que a mí me ha fascinado del concepto de antropoceno, más que la difusión que ha tenido, es el hecho de que ha habido una especie, en los últimos años, ha habido una especie de fiebre por decir, bueno, antropoceno es un concepto negativo porque le echa la culpa al ser humano, y en realidad no todos los seres humanos son igual de culpables. Tenemos que sustituir este concepto por otro en el que se designe con más exactitud al culpable de lo que está ocurriendo. Y aquí tenéis un catálogo que no se ve muy bien de las alternativas que se han propuesto para sustituir al concepto de antropoceno. Y está pues el angloceno, que a los malos son los gringos, ¿no? Bueno, el gringoceno también sale por ahí. Industrioceno, capitaloceno, claro, el malvadísimo de todas estas pelis de villanos es el capitalismo, ¿no? El homoceno de hombre, ¿no? El metropoceno de la metrópolis, el petroleoceno, el tanatoceno pues no digo nada, el termoceno. Pero bueno, a mí el que más me fascina es el último, que no sé si se ve muy bien, es bueno, no sé cómo se pronuncia, Cthulhuceno o algo así, de los libros de Lovecraft, de los mitos de Cthulhu, que
bueno, esto ya es lo más monstruoso de todo. En fin, pero para centrarme y ya ir hacia el final al núcleo de la charla. Bueno, esto tampoco se ve muy bien en la pantalla, es un informe que ha elaborado este año, porque, bueno, yo te mencionaban en la presentación que yo soy doctor en filosofía, pero también en economía, ¿no? Entonces, esto es algo que los filósofos les lleva, se tiran de los pelos. A los filósofos no les gusta nada la economía, lo consideran como el demonio, ¿no? A los economistas tampoco les gusta nada la filosofía, con lo cual yo estoy aquí como una especie de en tierra de nadie, ¿no? Bueno, pues esto es un informe sobre los costes económicos del calentamiento global, elaborado por el Swiss Re Institute, que es un instituto privado de investigación, medio privado, medio público de Suiza, que ya sabéis a qué se dedican los suizos. Pues los suizos tienen básicamente dos industrias, que son las vacas moradas y las finanzas. Y las finanzas consisten en recoger mucho dinero de mucha gente, invertirlo para obtener rendimientos. Y claro, lo que más le preocupa a los suizos es qué va a pasar con la rentabilidad futura de las posibles inversiones. Y esto depende básicamente de cuánto va a aumentar por ahí por el mundo, en los diversos países, el PIB. Y entonces es un estudio sobre cómo el cambio climático puede afectar al crecimiento o decrecimiento del PIB a nivel global y en varios países. Y aquí tenéis 4 escenarios en función del incremento de temperaturas esperado en las próximas décadas, hasta, pues no recuerdo ahora si es hacia mediados de siglo o hacia finales de siglo. En los escenarios más favorables, que serían pues con una reducción de las emisiones de CO2 las más drásticas posibles, solo habría un incremento de 1,5 grados, y en los más extremos pues habría un incremento de 3 grados o más. Un incremento de 3 grados o más es bastante serio, puede causar bastantes problemas, y las barras de color verticales lo que indican es en qué tanto por ciento se calcula que una subida de temperaturas así haría que se disminuyera el crecimiento del PIB. Como veis, en la izquierda, cuando no aumenta mucho la temperatura, lo que disminuye el PIB es bastante poco, va 5%, 10%, 15%, 20%, pues no llegaría al 10%. Hay 3 columnas en cada caso, porque digamos la columna de la izquierda de cada 3 es lo que han medido, digamos, con las técnicas econométricas que han tenido a su disposición, y luego lo han multiplicado por 5 y por 10, pues como los ingenieros hacen los test de estrés, pues para decir, bueno, pues vamos a imaginarnos que es muchísimo peor, ¿no? Y entonces la columna de la derecha es la de la izquierda multiplicada por 10, ¿no? Para decir, bueno, pues vamos a suponer que las cosas van realmente muy mal, ¿no? Pues como veis, en el peor escenario de todos, el que está más a la derecha, no llega al 20% la reducción del PIB. Que bueno, puede parecer una barbaridad. Yo en el libro manejaba otros informes un poco anteriores, que algunos incluso llegaban a plantear una reducción del 30% del PIB. Bueno, pues es una reducción, ya digo, si ahora mismo nos redujeran lo que ganamos todos, el 30%, pues es una reducción muy sustancial, ¿no? Pero, bueno, esto es lo mismo en otro tipo de gráfico. Esto es una descomposición de las causas por las cuales se reduciría el PIB en función de varios factores que tienen que ver con el tipo de eventos climáticos más que unos pueden ser por sequía, otros por humedad, etcétera. Pero bueno, como no se ve muy bien, cada fila horizontal es un país. Los que peor, para los que existe un peor pronóstico, son precisamente los países del sureste de Asia, pues entre India y Tailandia, Indonesia, etcétera, etcétera. Son los que posiblemente ahí va a disminuir todavía más el PIB. Pero fijaos que esto no quiere decir que vaya a disminuir un 30% el PIB actual, sino que va a reducirse un 30% el crecimiento del PIB.
Trasladémonos hacia el pasado 100 años, hacia 1920 aproximadamente, y pensemos cuál era el PIB, la renta per cápita de un lugar pues, como España hace 100 años. Pues era aproximadamente entre 8 y 10 veces menor que en la actualidad. Es decir, no hablando en términos de pesetas de entonces contables, sino hablando de poder adquisitivo. El poder adquisitivo de los españoles medio en los últimos 100 años se ha multiplicado aproximadamente, ya digo, entre 8 y 10 en un siglo. El nivel adquisitivo medio de un español actualmente equivale aproximadamente, es muy distinto, porque claro, el tipo de bienes que se consumían entonces es muy diferente al de ahora, pero equivale aproximadamente al nivel de vida de una persona de 1920 cuyos ingresos fueran los ingresos medios de España entonces, pero multiplicados por 10. Es decir, una persona que entonces ya bastante rica. Es decir, el nivel de vida medio español ahora equivale al nivel de vida de los muy ricos en España de hace 100 años. Bueno, pues con una tasa de crecimiento económico semejante a la que ha habido en estos últimos 100 años, pero prolongada hasta final del siglo XXI, hasta el año 2100 o el 2120, pues eso quiere decir que el nivel de prosperidad de habitantes, no solo de España, sino del planeta, dentro de 100 años o de 80 años, pues también sería aproximadamente entre 8 y 10 veces mayor que el actual. Es decir, si conseguimos mantener el crecimiento económico del planeta, nuestros bisnietos o tataranietos de dentro de 8 o 10 décadas van a vivir por término medio, van a tener una capacidad adquisitiva por término medio 8 o 10 veces mayor que la nuestra. Lo cual casi para nosotros es inimaginable, que es lo que era de inimaginable para las personas que vivían en 1920 el nivel de vida que tenemos nosotros ahora, ¿no? Es posible que en el mundo desarrollado el crecimiento sea menor porque estamos alcanzando las fronteras de posibilidades de producción, pero quedan muchísimos miles de millones de habitantes en el mundo que pueden llegar a multiplicar muy fácilmente su nivel de vida por 8 o por 10 en estas décadas. Ahora apliquemos a esta cifra, la cifra de que dentro de 80 años la gente va a vivir 8 veces mejor que ahora, va a tener unos ingresos 8 veces mayores que ahora en términos reales, en términos de capacidad adquisitiva. Apliquémoslos a la cifra que hemos visto antes de una reducción del PIB del 30%, que es la peor de todos los escenarios que hemos visto. Pues bien, si le quitamos el 30% a 8, pues queda 5, entre 5 y 6 aproximadamente. Quiere decir que el cambio climático, su consecuencia económica va a ser que en 80 años nuestros descendientes, en vez de ser 8 veces más ricos que nosotros, solo van a ser 5 veces más ricos que nosotros. Bueno, pues a mí no me dan mucha pena nuestros descendientes, porque, bueno, no se va a vivir muy mal siendo 5 veces más ricos que lo que somos ahora, ¿no? Moraleja, bueno, y ya con esto termino. Perdón. Moraleja, hombre, es verdad que habrá problemas, pero también es verdad que tendrán mucho más dinero y mucho más medios para enfrentarse a esos problemas que los que tenemos ahora. Esto lo que decía, para terminar, una comparación con cuál es la magnitud de la que estamos hablando del problema, que es un problema enorme, es un problema que produce muchos costes y que va a producir muchas desgracias. Pues si hay una inundación, por ejemplo, pues naturalmente esto crea muchas... es una catástrofe. Que me he ido gracias. Bueno, pues una reducción parecida de la riqueza es la que produce un fenómeno tan familiar en el mundo como la corrupción.
La corrupción, a nivel político y económico, produce una reducción del crecimiento económico de una magnitud similar a la que se está planteando para los peores escenarios del cambio climático. ¿Quiere decir esto que el cambio climático no es un problemón? No, en absoluto. Es un problema de una magnitud parecida al problema de la corrupción, que es un problema muy grande, pero no es un problema que vaya a causar el colapso de la civilización, porque posiblemente la corrupción tampoco cause el colapso de la civilización. Si en vez de hablar de dinero hablamos de muertes, pues, por ejemplo, al año mueren en el mundo unos 8 millones de personas por causa del tabaco, unos 3 millones por causa del alcohol y 1 millón por otras drogas, es decir, unos 12 millones de personas. De aquí a final del siglo, si siguen estas cifras, pues significa que estamos hablando de unos 1.000 millones o más de 1.000 millones de víctimas. ¿Cuántas víctimas se calcula que puede tener el cambio climático en los peores escenarios en los que nos planteamos? Pues no llega a ser tanto. Bueno, en el peor de todos, naturalmente que todo colapse y entonces ya se mueren no solo los seres humanos, sino casi todos los bichos, pues sí, pero no vamos a llegar a un escenario tan trágico. En los escenarios, digamos, más esperables, pues no hay una cifra de víctimas como 1.000 millones de personas. Por lo tanto, es verdad que es un problema, pero no es un problema como las plagas de Egipto que van a acabar aquí con la gente. En fin, pues con esto termino. Muchas gracias. Jesús, muchas gracias por tu exposición. No sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta entre el público. Yo sí tengo una. ¿Jesús en qué punto está? ¿Entre los optimistas y los pesimistas? ¿En qué punto está Jesús? Yo estoy entre medias. De hecho, el último capítulo del libro trata sobre el futuro a muy largo plazo de la humanidad, y los amigos que tengo más tecnófilos, digamos, y más apasionados por el transhumanismo y todas estas cosas, pues les ha sentado como un jarro de agua fría, porque yo lo que vengo a decir es que vamos a vivir muchos cientos de miles de años, quizá millones de años, pero no muy diferente a como vivimos ahora. No vamos a estar fusionados nuestros cerebros con los ordenadores, ni vamos a vivir eternamente, ni nada parecido. Vamos a ser mejor que ahora, pero no mucho mejor. Y otra cuestión, el ser humano es como es, somos como somos, y siendo como somos hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí, que eso también tiene mérito. Pero si lo suavizamos todo esto y no contamos que las cosas es muy difícil, muy complicada, muy apocalíptica, no nos vamos a tumbar a dejar pasar el tiempo, no estamos también con esos mensajes apocalípticos yo creo tratando de fomentar una reacción. Yo creo que quizá esa es quizá la única virtud de los mensajes apocalípticos, ¿no? Que la gente pues necesita una especie de shock para concienciarse de los problemas, ¿no? Y si le dices las cosas como son, como he intentado decir yo, pues quizá dicen, bueno, pues no es para tanto. Entonces sí es mejor que se asusten un poquito, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? No me gusta ver las cosas distinto de como son. Está muy bien ese punto de vista. Gracias, Jesús, por estar hoy en Almería, en este invernadero y en el Congreso Inversolar. Puedes ocupar de nuevo tu sitio.